utilizados para atacar puntos fuertes, y simplemente para complementar la acción de artillería convencional. Los lanzacohetes de la Segunda Guerra Mundial fueron famosos por todo su empleo masivo de saturación en el frente del este. Desde los inciertos días de 1941 hasta la triunfante batalla de Berlín, los lanzacohetes Katyuska o Katyusha fueron una de las principales bases del Ejército Rojo en su lucha táctica contra el Eje, contra el ejército alemán. Su utilización en grandes concentraciones de fuego compensó sobradamente su imprecisión balística. A partir de 1945, estas armas han alcanzado una amplia difusión en todo el mundo. Yo soy Daniel Portilla y hoy hablaremos sobre esta arma tan aterradora por los alemanes. Así que comencemos. La Unión Soviética introdujo durante la Segunda Guerra Mundial el sistema de cohetes de artillería y continúa a la cabeza en su fabricación y empleo. Los lanzacohetes múltiples soviéticos son baratos, simples y sobre todo numerosos. Ello le proporciona una increíble potencia de fuego que probablemente incluya agresiones químicas. Los lanzacohetes múltiples pueden producir una devastadora concentración de fuego y su solo efecto ha provocado resultados increíbles en las recientes guerras africanas. Asimismo constituyen un vector ideal para los agresivos químicos y los agentes fumígenos. Los lanzacohetes múltiples Katyuskas, también conocidos en sus orígenes como órganos de Stalin, son un tipo de artillería de cohetes construida y desplegada inicialmente por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En 1982, Israel invadió Líbano para destruir a la Organización para la Liberación de Palestina que había ocupado las zonas fronterizas, desde las que hostigaba con cohetes los asentamientos israelíes en territorio palestino. Durante los combates se utilizaron ampliamente los cohetes. El país en vanguardia en el empleo de lanzacohetes múltiples aún en estos momentos ha sido la Unión Soviética, al introducir con el nombre de Katyuska este sistema por primera vez en el campo de batalla en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Arma esencialmente ofensiva, el MRL es capaz de realizar masivas concentraciones de fuego en muy poco tiempo y atacar por sorpresa a cualquier objetivo comprendido en su radio de alcance. En realidad los soviéticos consideran a los MRL armas complementarias de la artillería. Sin embargo, la capacidad de los MRL para llevar a cabo asimismo potentes concentraciones de fumígenos y de agentes químicos les permite situarse en una mejor categoría que otras armas, sobre todo en el ámbito de la guerra química, en relación al empleo de agresivos poco persistentes como el ácido cianhídrico. Pero para hablar más a detalle sobre esta arma, vamos a empezar sobre sus inicios, sobre la historia de esta arma tan aterradora para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Para dar inicio a la historia, el lanzacohetes era un arma muy antigua que fue readoptada durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de integrar sistemas ofensivos y defensivos existentes, lo que sería la artillería y armas antiaéreas. Al ser un arma relativamente económica y simple, ofrece al diseñador de armas grandes posibilidades, porque puede producirse en serie con notable facilidad y empleado en masa, en donde provoca enormes devastaciones. Sin embargo, su principal defecto se pone al descubierto cuando se utiliza en esta última situación. En efecto, para que el cohete pueda alcanzar un blanco con seguridad, debe emplearse en grandes cantidades, ya que un proyectil que, sin unos motivos claros, se desvía con facilidad a la trayectoria fijada. Por otra parte, es capaz de transportar una potente carga explosiva y por ello sigue teniendo partidarios y detractores de su uso. Las argumentaciones a favor de lanzacohetes prevalecieron durante la Segunda Guerra Mundial, y casi todos los principales contenedores lo emplearon operativamente en mayor o menor medida. Esencialmente fue destinado a complementar las armas existentes, pero los soviéticos consideraron que, de modo ocasional, podía utilizarse como arma autosuficiente, normalmente según las técnicas ofensivas llevadas a cabo por los soviéticos para sus Katyuskas. Estos estaban siempre en primera línea de operaciones ofensivas soviéticas contra los invasores alemanes, y algunos tipos de lanzacohetes soviéticos de aquella época están todavía en servicio en muchos países del mundo. El ejército soviético ha conservado los lanzacohetes múltiples como un importante componente de su arsenal, e incluso ha mejorado sus prestaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el lanzacohetes ejerció en gran influencia en muchas campañas terrestres, como lo sería el 21 de junio de 1941. Le fue presentada a Stalin esta nueva arma secreta a la que pronto los soldados soviéticos darían el nombre de Katyuska, y también el de María Ivanovna. Los alemanes eran los que tenían tanto miedo por esta arma, en donde las llamaban los órganos de Stalin por el ruido silbante de la lanzadera al disparar.
Tras la orden de producción en serie y el comienzo de la invasión alemana, el Ejército Rojo tan solo disponía de 7 prototipos del arma secreta. El 28 de junio de 1941, el capitán Iván Fliorov, uno de los más distinguidos alumnos de la Academia de Artillería, recibió la orden de formar con los 7 prototipos una batería de ensayo, convirtiéndose en el primer comandante de una batería de Katiuska. Comparada con otro tipo de artillería, los lanzacohetes múltiples son capaces de enviar una devastadora cantidad de explosivos en poco tiempo, aunque con baja precisión y posteriormente conllevan mucho tiempo de recarga. Son relativamente frágiles, pero baratos y fáciles de producir. Los Katiuskas de la Segunda Guerra Mundial fueron la primera artillería autopropulsada producida en masa por la Unión Soviética y normalmente montados en camiones. Esta movilidad da a los Katiuskas y otras artillerías autopropulsadas otra ventaja. Son capaces de atacar y moverse antes de que el enemigo sea capaz de contraatacar con fuego contra batería. Se usaron decisivamente en la batalla de Stalingrado. Como en esta imagen podemos ver una batería de lanzacohetes Katiuska abriendo fuego contra las tropas alemanas durante la batalla de Stalingrado. Los modelos de cohetes Katiuska, las armas Katiuska de la Segunda Guerra Mundial, incluyeron la lanzadera BM-13, la BM-8 ligera y la BM-31 pesada. Sus proyectiles fueron ideados en 1941 por los científicos soviéticos Vladimir Artemiev y Nikolai Tijomirov para calibres de 82 mm, 132 mm, 280 mm y 300 mm, alcanzando una distancia de 5 a 6 kilómetros. Podía lanzar simultáneamente 16 proyectiles. El lanzacohetes Katiuska en acción. Al entrar en acción, los primeros Katiuskas se enviaron precisamente a primera línea antes de que el Ejército Rojo estuviera preparando realmente para utilizarlos. Las unidades de campaña empleaban inicialmente el lanzacohetes M13, versión modificada y alargada del RS-132, usado a bordo de aviones, aunque en 1941 ya estaba tan avanzado que en las pruebas siempre proporcionaba resultados satisfactorios. Las fábricas necesarias para producirlo en grandes cantidades estaban todavía en periodo de montaje, de modo que la primera batería de cohetes absorbió prácticamente todos los cohetes y lanzadores existentes. El adiestramiento de la primera batería del M13 comenzó en enero de 1941, pero avanzó con gran lentitud a causa de la carencia general de materiales. El personal instructor se dedicó con gran precipitación a la preparación de las dotaciones cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, de forma que la primera batería solo tuvo 4 días de instrucción antes de alcanzar al frente. Estaba formada por 7 lanzadores BM-13 y 16. La total disponibilidad de cohetes M13, unos 600 en conjunto, unos 44 camiones para el transporte de los materiales y municiones, y un único obús de 122 mm para la corrección del tiro. A los integrantes de la batería, elegidos entre hombres fieles al partido, preferentemente para garantizar la total seguridad, se impuso severamente el más absoluto secreto sobre las nuevas armas y los lanzacohetes fueron ocultados hasta el instante mismo de su entrada en acción. La primera batería se utilizó el 7 de julio de 1941 contra una formación alemana que avanzaba sobre todo un recodo del río Beresina en el frente de Moslensk. El imprevisto diluvio de cohetes creó el pánico entre los alemanes que experimentaron por primera vez aquella granizada de alto explosivo mezclado con los trozos de metralla de las ojivas prefragmentadas y que se esparcieron sobre una ancha zona. Los cohetes llegaron en su totalidad sobre el objetivo con un reducido intervalo de tiempo, medible en segundos, acompañados en su caída por una serie de silbidos y estampidos que harían de los lanzacohetes las armas soviéticas más temidas, capaces como eran de desmoralizar con un solo ruido incluso a los veteranos más curtidos de la guerra. En la alegría del éxito del primer ataque con cohetes, la batería operó nuevamente pocos días después, esta vez contra un nudo ferroviario en Orza. Se mantuvo constantemente en acción, aunque algunas veces faltase el aprovisionamiento de cohetes, pero los alemanes, que continuaron ininterrumpidamente su avance sobre todo el frente, consiguieron en el mes de octubre rodearla y eliminarla, pero no impidieron que los servidores destruyeran el material antes de que los alemanes se adueñaran de la batería. De cualquier forma, los cohetes ya habían despertado la atención. El Estado Mayor de la 20 División del Ejército Soviético, en cuyo ámbito operó la primera batería, se realizó un informe y se decidió proseguir apenas fuera posible la producción en masa del cohete M13 y del lanzador BM13. En aquel momento era muy difícil porque gran parte de las industrias soviéticas habían caído en manos de los alemanes o bien estaban en proceso de traslado al este de los Urales. De todos modos, en septiembre de 1941 los soviéticos crearon un nuevo órgano de mando encargado de vigilar la producción y el empleo de la nueva arma, y este utilizó todos sus poderes para
acelerar la producción de los cohetes, tanto que los trabajadores militarizados soviéticos soportaron privaciones inauditas durante el invierno de 1941 a 1942, en fábricas por demás incompletas para producir cohetes y lanzadores. En aquel periodo, la relativa simplicidad de los cohetes M13 y M8, la producción de las cantidades necesarias. Al iniciarse la fase de proyecto y desarrollo, se decidió adoptar la estabilización por aletas, porque la producción era más rápida, que en cambio fue la preferida posteriormente por los alemanes. Esta decisión dio sus frutos en aquellos primeros días de la Gran Guerra Patria, porque los cohetes y los lanzadores afluyeron en grandes cantidades desde las fábricas montadas en toda prisa, y a primeros de 1942 las disponibilidades en el frente habían alcanzado proporciones considerables. Los soldados soviéticos en principio llamaron a sus nuevas armas cañones Kostikov para ocultar su verdadera naturaleza, pero más tarde ellos mismos lo rebautizaron como Katyuska por una canción muy popular de la época, aunque la designación oficial fue la de mortero de la guardia. Los vehículos soviéticos eran todos de almacenamiento antiguo y se concedió poca importancia a la producción de camiones. Fábricas como Gaz y Sis suministraron la mayoría de ellos, con diseños que pertenecían todavía en sustancia a concepto de los años 20 y 30. Para suplir esta escasez, la URSS recibió muchos de sus camiones de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Los primeros suministraron unos 400.000 camiones, incluida la mayor parte de la línea de producción del Studebaker. El Studebaker produjo casi 200.000 camiones de toneladas similares, pero más de la mitad de esta producción fue a parar a la Unión Soviética bajo la ley de préstamos y arriendos. Al igual que todos los camiones norteamericanos, se desarrolló a partir de componentes civiles, en este caso del modelo de mayor éxito, el CZKW. Muchos se construyeron con la cabina cerrada tipo comercial, desde el principio la Yellow Truck Company, una firma en cuya propiedad participaba la GMS y que sería absorbida en su totalidad por el complejo. Tuvo dificultades para fabricar sus numerosas cantidades de camiones requeridas, una situación en parte resuelta al solicitarse a Studebaker, que iniciaba la producción de camiones de este tipo. Por alguna razón, los camiones Studebaker empleaban pensando distintos en la cabina y el capó, y tenían motor a gasolina de 6 cilindros Hércules RXC de 106 HP de potencia. A causa de su diseño no normalizado, se exportaron la mayor parte de estos vehículos Studebaker. A los M13 se añadieron muy pronto los M8 y más tarde los M30 y M31, pero estos no fueron los únicos cohetes empleados por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. En cierto momento, durante el asedio de Leningrado, la población de dicha ciudad produjo una copia del cohete alemán del 28 centímetros llamado M28, pero se trató de una solución local y el M28 tuvo una corta carrera tras el final del asedio. Más tarde apareció el M20, esencialmente un M13 alargado con mayor contenido de explosivo y una capacidad doble de combustible, pero tan largo que podía lanzarse solo de los raíles superiores del lanzador M13. A finales de 1944 el M20 ya no estaba en dotación. Posteriormente se produjeron numerosos modelos experimentales, entre ellos un cohete de 203 milímetros, que fue retirado tras las pruebas, y uno de 120 milímetros que pareció muy prometedor, pero que muy pronto también desapareció de la escena. En 1945 los cohetes básicos en servicio eran el M8 y el M13, en diversas formas, y el M31. Después de 1945, el M8 y el M31 fueron retirados del servicio por el Ejército Rojo, pero muchos de ellos pasaron a sus estados amigos o ocupados, así que de vez en cuando reaparecieron durante la agitada década que siguió en 1945. Los chinos emplearon los Katyuskas en Corea y apreciaron el arma en gran medida, tanto que lo construyeron con la máxima rapidez posible. No obstante, la producción soviética durante la guerra se calcula de hecho que fue superior con mucho a la de esto, que fue de 10.000 a 12.000 millones de cohetes. Hubo un momento en que no menos de 200 fábricas producían componentes de los Katyuskas, y estos eran empleados no solo por el Ejército Rojo, sino también para la Armada, para dotar a los buques ligeros costeros y fluviales. Otras Katyuskas constituyeron parte del armamento de los trenes acorazados. Al final de la guerra, el Ejército Rojo tenía más de 500 baterías y su número no se redujo sensiblemente al terminar el conflicto. Los Katyuskas, por el contrario, fueron modernizados y se construyeron nuevos modelos. Los cohetes Katyuskas todavía siguen en servicio, aún siguen siendo modernizados actualmente. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.